tengo una deuda moral con Venezuela que jamás podré cancelar. Yo solo no, los cubanos que pasamos por Venezuela, que fuimos decenas de miles de cubanos que fuimos para ese país durante 3 gobiernos en particular. El señor Carlos Andrés Pérez, el señor Luis Herrera Campín y el señor Jaime Lucinchi. Rómulo Betancourt fue el primer hombre que le plantó a Fidel Castro en el propio año 59, cuando los venezolanos estaban ciegos con Fidel Castro, cuando los cubanos estaban ciegos con Fidel Castro. Rómulo Betancourt no quiso recibir a Fidel Castro. Creer que un militar golpista, que un patán como era Hugo Chávez, podía enmendar los defectos que tenía Venezuela. Es cierto, Venezuela tenía defectos, muchos, pero también tenía muchísimas más cosas buenas. Y era un país, como decía el Libertador, perfectible. Fidel Castro había tratado de ocupar a Venezuela, de controlarla militarmente, y no lo había logrado. Sin embargo, ya en el final de su vida, logró que un militar venezolano traicionara a su país y se lo entregara. Si los venezolanos dentro de Venezuela, si los cubanos dentro de Cuba, si los nicaragüenses dentro de Nicaragua y los bolivianos dentro de Bolivia no asumen el protagonismo que demandan las circunstancias, yo no creo que pueda haber cambio posible. Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast Venezuela en Crudo. Les habla Horacio Medina. Nuestro invitado en el día de hoy es periodista, escritor y conferencista cubano, nacido en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Cumplió prisión por varios años por enfrentar al régimen totalitario de Fidel Castro y ha recibido varios reconocimientos por su labor cívica y democrática, entre ellos la Medalla de la Libertad, otorgada por el gobernador de Florida. También fue reconocido en el año 2011 como uno de los 100 personas latinas más influyentes en su estado. Ha colaborado en medios como El Nuevo Herald, La Prensa de Nicaragua, El Mundo de El Salvador, Montoneros de Perú, y también ha publicado varios libros sobre Cuba y América Latina. Ha producido más de una docena de documentales, entre los que destacan Botiel, Yo los he visto, Mito y Realidad de la Medicina en Cuba. Actualmente preside el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y es vicepresidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. Me refiero a un gran amigo, Pedro Corzo. Pedro, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Horacio. Muchas gracias por esta oportunidad. De verdad, Pedro, te agradezco mucho esto. Para comenzar, otra vez siempre lo digo, no es algo que tiene que ceñirse estrictamente, pero nos gusta por comenzar un poquito de atrás para ponernos en el contexto. Y quisiera que nos contara cómo fue tu tiempo en Venezuela. Yo creo recordar que hemos hablado otras veces, unos 10, 11 años que viviste en Venezuela. Ya en el 2002 estabas allá, no tuvimos la oportunidad de conocernos, nos conocimos justamente durante el revocatorio en el año 2004, ¿no? Y de ahí en adelante pues nos hemos mantenido muy en contacto. Pero cuéntaselo tú a nuestra gente. Yo creo que es bien importante decirle que siempre ha sido, pero yo creo que hoy día es muchísimo más importante estrechar las relaciones en el exilio entre los cubanos y los venezolanos. Yo creo que la causa es una causa común y, bueno, nos hemos esforzado en esto. Yo no tengo mucho que acercarme con Pedro porque ya estamos desde hace mucho tiempo en contacto, pero es también un llamado a todos quienes nos están viendo porque es imprescindible que comprendamos esto. Pedro, gracias, Horacio, antes que todo por esta oportunidad. Muchas gracias. Mira, es muy necesario, es imprescindible que los exilios que han causado el castrochavismo, para utilizar un término lo más genérico posible, que en este caso son Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, que son países que por los regímenes que tienen han determinado que amplios sectores de su población
salgan para el extranjero deben unirse. Estoy completamente identificado con esa propuesta. No unirse con el objetivo de estar de acuerdo en todo, sino unirse con el fin de trabajar y participar con las diferencias que se puedan tener en proyectos comunes. Yo creo que sí, que debemos asociarnos, vincularnos, trabajar en un objetivo, que el objetivo de todos nosotros es regresar a nuestros países. Y para regresar a nuestros países tenemos que derrocar los regímenes que oprimen a nuestros países y que por supuesto nos oprimen a nosotros. Mira, yo llegué a Venezuela en el año 1981 y te lo he comentado más de una oportunidad. Yo tengo una deuda moral con Venezuela que jamás podré cancelar. Yo solo no, los cubanos que pasamos por Venezuela, que fuimos decenas de miles de cubanos que fuimos para ese país durante 3 gobiernos en particular. El señor Carlos Andrés Pérez, el señor Luis Herrera Campín y el señor Jaime Lucinchi. Fueron 3 gobiernos que le dieron ingreso a miles de cubanos en Venezuela, entre ellos a muchos ex prisioneros políticos, gracias al trabajo serio de 2 cubanos notables, de varios cubanos notables. El primero, Joaquín Meso Yada, Viquín, como le decíamos sus amigos ya fallecidos. El primero también, Monseñor Eduardo Boza Masvidal, que era el arzobispo de Los Teques. Realmente fueron 2 cubanos que trabajaron intensamente con las autoridades venezolanas para conseguir que fuéramos y llegáramos a ese país. Pero todavía algo más importante, cuando ningún país de América recibía a los cubanos porque querían estar en buenas condiciones con Fidel Castro, Carlos Andrés Pérez, un personaje muy debatido, muy controversial, no solo para los venezolanos, para los cubanos también. Carlos Andrés Pérez, por las razones que fueran, las ignoro, asumió una posición que nosotros, yo particularmente, no esperaba. Fue el hombre que dispuso, en primer lugar, después lo siguieron los gobiernos subsiguientes, fue el hombre que dispuso que miles de cubanos viajáramos a Venezuela. Pero ¿qué hizo Carlos Andrés Pérez que lo distingue de todos los demás? Puso varios aviones del Estado venezolano a disposición de que cientos de cubanos volaran para Venezuela. Eso es un hecho que nosotros los cubanos tenemos que recordar con respeto, cariño y admiración. Yo recuerdo mucho que quizás los primeros, puede ser que esté equivocado y la memoria ya a esta edad no nos acompaña del todo, pero llegaron a Valencia, en el estado Carabobo, ¿no? Y quizás fueron de los primeros y de verdad también para nosotros fue sorpresivo, por supuesto de una manera positiva. Yo creo que Venezuela siempre estuvo abierta a eso, a recibir la inmigración. Y el cubano además tenía la característica de parecerse mucho a nosotros. En la forma de actuar, de interactuar, de compartir, de las chanzas, de las bromas. En fin, yo creo que fue realmente una experiencia que muchos de nosotros podemos recordar. Ahora, antes de seguir adelante, porque quiero plantearte que nos digas cómo llegaste tú, cómo llegó Pedro Corzo en ese grupo de cubanos a Venezuela, sabiendo claramente que tú fuiste uno de los presos políticos durante el régimen de Castro, durante el castrismo. ¿Cómo llegaste tú allá? ¿Cómo se te abrieron esas puertas? Y además, o sea, ¿qué empezaste a hacer en Venezuela? ¿Cómo Pedro Corzo, un cubano en esas circunstancias, comenzó a labrar un futuro? Y yo recuerdo de nuevo, en el momento que nos conocimos, pero ya había pasado abril del año 2002, y cómo tú sentiste esto. Y yo quiero recordarles a todos los que están acá con nosotros en el podcast Venezuela en Crudo, que tenemos como invitado hoy a un gran amigo, un cubano para nosotros muy especial, de nuestro respeto y consideración, que es Pedro Corzo. Ustedes van a poder ver este podcast en Spotify y en YouTube. Y los invito a ver todas las plataformas en las redes sociales que tiene la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. De modo que, Pedro, cuéntanos, ¿cómo llegó Pedro Corzo a Venezuela? Bueno, te repito, fue gracias a que Carlos Andrés Pérez nos abrió las puertas. Llegamos a Venezuela. En aquellos tiempos, en Caracas, había una casa, estaba en Prado del Este,
cerca del centro comercial Concresa, que yo sea de paso, no sé si todavía existe. Sí, creo o que la sí. destrucción chavista lo ha sacado de circulación, pero viniendo de un país extremadamente pobre por las condiciones que Castro había llevado ya a la República de Cuba, que había desaparecido, viniendo de un país muy pobre, ver a Caracas con las riquezas de la Venezuela de aquellos tiempos, ver el centro comercial Concresa y muy en particular entrar a la pastelería del centro comercial. Cuando vimos aquellos dulces, Horacio, realmente tanto mi hija como yo, como mi esposa, que en paz descanse, no, realmente nos quedamos muy impresionados, porque no lo habíamos visto desde los años 50 en Cuba, una dulcería. Porque Cuba fue siempre una miseria y por eso nos dolió tanto la actitud del hemisferio hacia el pueblo cubano que sufría prisión, fusilamientos masivos y el hemisferio guardaba silencio ante lo que nosotros estábamos Yo padeciendo. creo que una de las pocas reacciones fue la de Rómulo Betancourt, ¿no? Bueno, no, mira, los cubanos tenemos una deuda infinita con don Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue el primer hombre que le plantó a Fidel Castro en el propio año 59. Correcto. Cuando los venezolanos estaban ciegos con Fidel Castro, cuando los cubanos estaban ciegos con Fidel Castro, Rómulo Betancourt no quiso recibir a Fidel Castro. Recuerdo. Rómulo Betancourt le negó una ayuda económica que Fidel Castro le pidió. Y es que realmente Rómulo Betancourt fue un hombre completamente comprometido con la democracia, no con la falsa democracia que propone la izquierda, que lo que busca es el poder para perpetuarse en el mismo. Rómulo Betancourt nunca pretendió eso. Sí, yo recuerdo, inclusive la salida de Cuba de la OEA, y fue realmente algo, No. tanto que Fidel se la juró, que luego vinieron las guerrillas en Venezuela propiciadas desde Cuba, ¿no? Venezuela siempre fue la corona que Castro apetecía. Y podemos decir con propiedad, que fue gracias a la sapiencia de Rómulo Betancourt, al coraje de Rómulo Betancourt y su gobierno, que neutralizaron las guerrillas que Fidel Castro auspició. Hay que tener presente que muchos guerrilleros venezolanos fueron a entrenarse en Cuba, fueron preparados militarmente en Cuba, que Cuba auspició al menos 2 invasiones directas a Venezuela. Cuando digo Cuba, digo Fidel Castro, por supuesto. Auspició al menos 2 expediciones invasoras a Venezuela y que ambas fueron neutralizadas. Que venezolanos que estaban identificados con el castrismo se alzaron en armas en diferentes zonas montañosas del país. El Cerro del Bachiller, Machurucuto. El Bachiller en particular, Machurucuto también, todos esos lugares fueron escenarios. Y un cubano que trabajó muy próximo a la policía política venezolana, Luis Posada Carriles, fue de los que participó activamente en la neutralización de esas guerrillas, Sí. en la captura de esas guerrillas. Bueno, fíjate, seguimos, yo perdón que te interrumpí, pero es una conversación. No, por supuesto que es una charla. Entre amigos, porque Por además supuesto. así es. Pero fíjate, entonces, estando ya en Venezuela y conociendo, ¿qué hacía Pedro Corso? ¿Cómo Pedro Corso se podía mantener en Venezuela? Todos los que hemos estado en exilio sabemos lo complicado y lo difícil. Es muy vulgar, Horacio, pero hay que comer. No, claro. Hay es que así. pagar la renta. Sin hay duda. Bueno, O los biles, como dicen Los aquí. biles, como dicen. Y eso hay que pagarlo. Y eso es algo que yo se lo digo ahora a los exiliados venezolanos, a los cubanos y a los de cualquier lugar del mundo. Usted trabaje, cumpla con la sociedad, pero no olvide nunca su país. Yo lo digo porque lo hice. Mi primer trabajo en Venezuela fue en una joyería de un cubano, Eduardo Peraza, que en paz descanse, ya fallecido. Trabajé en esa joyería como 2 años. Después trabajé en una compañía que vendía productos eléctricos que se llamó Suplival, que tenía su casa matriz en Maracaibo. Esa compañía era dirigida por un venezolano que me distinguió con su amistad y con el que he perdido contacto, así que si esto sirve para establecer contacto, mi amigo Richard Michelena, a quien recuerdo siempre con mucho cariño y mucho respeto.
y recuerdo que aprendí una anécdota de él muy interesante. Un día fue muy elegante a trabajar y le dije, Richard, ¿y qué le pasa que está así? Me dijo, Pedro, voy a pedir dinero al banco. Y cuando uno va a pedir dinero tiene que aparentar y estar muy bien, que no le hace falta. Aprendí eso y me gustó mucho y recuerdo a Richard que fue muy bueno conmigo y con nosotros todos, que de verdad le mando un fuerte abrazo a través de estas ondas si él las está viendo. Bueno, ojalá, sí, ojalá que lo pueda ver y ojalá que si llega el mensaje, con mucho gusto te lo vamos a transmitir. Y la relación con la gente, con los venezolanos, ¿cómo te fue a ti? Muy ¿Cómo buena. fuiste recibido? Te digo, fue muy buena. Hice contacto con Richard Michelena, fui su subalterno durante mucho tiempo. Después de trabajar en la joyería, trabajé en esta compañía. Y por último, había un cubano que tenía una fábrica muy grande en Valencia, que fue la ciudad a donde fui a vivir. Tuve un tiempo en esa residencia en Prado del Este que se llamaba Doña Dilia. De ahí salí para Valencia, donde viví, y empecé a trabajar en esa joyería, después en Suplival y por último en una fábrica que me imagino que debe estar destruida como toda Venezuela por el chavismo, una fábrica que era propiedad de un cubano que se llamaba Jesús Jaramillo. Los que están viendo este programa recordarán los ventiladores FM, recordarán los televisores Gold Star, recordarán todo eso. Bueno, esa fábrica era de ese cubano que hizo una gigantesca fortuna en Venezuela. En esa fábrica llegaron a trabajar más de 800 personas. Era una corporación bastante grande. Estaba en la zona industrial de Valencia. Y ese hombre, ya fallecido también, Jesús Jaramillo, demostró que se podía progresar económicamente como progresamos todos los cubanos en Venezuela. Digo yo, por lo menos todos los que yo conozco, progresamos, gracias a las ventajas que Venezuela tenía como sociedad, como país, las que ha perdido ahora con Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Este cubano demostró que se podía hacer dinero sin olvidar a su país de origen, porque siempre estuvo ayudando a los cubanos que eran activos directos, participaban activamente en la lucha contra el totalitarismo. La verdad es que escuchándote no puedo menos que estar totalmente de acuerdo por varias razones. Primero, porque uno podía ver cómo los cubanos eran solidarios entre sí, había esa empatía de ayudarse uno con otro. Ustedes hicieron una película sobre eso muy bonita. Sí. Que no recuerdo el título. Ahorita... Dame dos. Está barato, no. No recuerdo el título, pero sí. Alexis Ortiz, nuestro común amigo, me dijo hasta el nombre del actor. Sí. Una película simpaticísima. Sí, lo recuerdo. Ya seguro que la memoria nos va a venir en un momento cercano. Vino después, o sea, el tiempo en que uno va viendo, como te dije, creo que siempre el venezolano fue abierto a recibir. Habíamos recibido a italianos, portugueses, españoles, etcétera, etcétera, chilenos, etcétera. Muchos chilenos, uruguayos. Sí, del Cono Sur también, sí, señor, en la época de la muchos. dictadura. Entonces, para nosotros era un gran motivo, pero no puedo ocultar que desde el punto de vista de la música, del sabor, de la salsa, pues los cubanos significaron algo muy especial. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, exilado, perdido, mis primeras ayudas, quien me tiró el primer salvavidas fue un cubano de los que había vivido en Venezuela. Y yo aprecio mucho, en verdad, uno se quiebra cuando recuerda esto, pero es así. Ahora, te quiero preguntar, en el próximo segmento que vamos a canalizarlo en esa dirección. Pedro Corso está en Venezuela en el año 2002. Un momento clave para todos los venezolanos, cómo tú lo viviste, cómo lo viste, y hablemos un poco del 3 hacia adelante, porque quiero que lleguemos necesariamente al enfoque de futuro. Yo sé que mucha gente dice que tú no eres muy optimista, yo creo que tú eres muy realista, pero que además propones cosas que nos pueden hacer optimistas. Vamos a llegar allá, pero tengo que recordarle a todos primero que aquí está con nosotros Pedro Corso, un periodista, historiador, conferencista, entrevistador, gran amigo cubano, con el cual hemos compartido muchas conversaciones, la mayoría de coincidencias, aunque tenemos disidencias, cosa que no ha influido en nada. Entonces,
ustedes van a poder ver este podcast a través de Spotify, de YouTube y en las plataformas de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA estará la información. Entonces, Pedro, ¿cómo viviste tú esos acontecimientos? ¿Qué significaron para ti? ¿Cuáles eran las expectativas? Y luego empezar de nuevo y allí entonces con el referéndum revocatorio, sobre el cual tenemos un episodio no muy bonito, pero que fue bien interesante desde el punto de vista de la conversa. Horacio, como el tiempo manda, realmente a mí me sorprendió mucho la intentona golpista de Hugo Chávez. Pero lo que más me sorprendió fue el apoyo que un sector de la población bastante importante le prestó a esa intentona golpista. O sea, no hubo una crítica, por lo menos, al menos entre las personas que yo conocía, una crítica sólida, fuerte, en la inmensa mayoría de la gente que yo conocía. Tú dices en el año 92. En el 92, Okay. el 4 de febrero del 92. Eso para mí fue incomprensible, porque era un país que venía ya con casi 40 años de democracia. Y creer que un militar golpista, que un patán como era Hugo Chávez, podía enmendar los defectos que tenía Venezuela. Es cierto, Venezuela tenía defectos, muchos, pero también tenía muchísimas más cosas buenas. Y era un país, como decía el Libertador, perfectible. Era un país que podía mejorar porque había la capacidad y la potencialidad para hacerlo. Estos procesos destructivos son lo que hacen es eso, destruir, y no dejan capacidad ni posibilidad de perfeccionar, de mejorar lo que se acabó. Y me sorprendió eso. Viví esa intentona golpista, después viví la llegada al poder de Hugo Chávez, ¿Te acuerdas de la alfombra roja con que recibieron a Chávez antes de ser presidente en Cuba? Ahí, eso marcó un hito, ¿no? Porque No, finalmente el hombre, el Fidel, dijo, ya tengo a Venezuela en mis manos. Por supuesto, porque Hugo Chávez, aparte de ser un déspota, un autócrata, traicionó a su país. Fidel Castro había tratado de ocupar a Venezuela, de controlarla militarmente, y no lo había logrado. Sin embargo, ya en el final de su vida, logró que un militar venezolano traicionara a su país y se lo entregara, y para que Venezuela se convirtiera en un emporio que perteneció y pertenece al castrismo cubano. Y en el 2002, cuando vino esa reacción, ¿cuál fue tu primera expectativa, tu primera visión? Bueno, primero, si me permites un Sí, segundo, claro. quiero ir al 11 de abril del año 2002. 2002, perdón. Correcto. Al 11 de abril del año 2002. Yo viajé a Venezuela al día siguiente de la renuncia de Hugo Chávez. Ya tú estabas aquí Yo estaba aquí trabajando ya para Radio Martí, fui como reportero a trabajar a Venezuela. Recuerdo que fui a ver a uno de mis amigos más queridos, el general en condición de retiro, Manuel Andara Clavier. Lo fui a ver, estaba trabajando cuando eso en Televen. Cuando llego a Televen, un montón de monitores que tenían, todos lo que estaban transmitiendo eran películas viejas y muñequitos. Y yo le pregunté al general, ¿cómo es posible que en vez de estar ahí políticos venezolanos hablando, convenciendo al pueblo de la necesidad de esta situación y de las cosas que puedan ocurrir, solo estén transmitiendo muñequitos? Recuerdo que en eso se me apareció un coronel, si no me equivoco, de apellido Bustillo, en condición de retiro también. Me dijo, Pedro, nosotros sí tenemos, y tú me entiendes sí, qué claro, quiero decir. Claro. Y le dije, sí las tienen. Ustedes han hecho lo que nosotros no hemos hecho en 40 años. Pero también lo deshicimos, ¿no? Perdóname. Pero en eso sale el señor, el militar que propició el golpe, Vázquez Velasco. Y dice que había que preservar los logros de la revolución. Yo llamé al coronel y le dije, ustedes lo tenían, ya lo perdieron. Claro. Yo estaba aquí, ya lo perdieron. Poco después salió otro general gordo, estaba arriba al lado de un tanque. Ah, sí. De la Operación Ávila, yo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Sí. Están criticando a un sector. Sí. Y dije, te ratifico lo que te dije, perdieron ya.
Hugo Chávez va a estar en el gobierno a las 4 de la mañana otra vez. En la madrugada está. Esa noche fui para la casa Me acordé del nombre, Manuel Rosendo. Manuel Rosendo. El general Manuel Rosendo. Tarde, pero perdón. Bueno, no, pero es que la memoria no juega trampas. Y es mucha la vivencia también. Claro, demasiado. Entonces, mire, yo no recuerdo el nombre de la casa, que esa noche me quedé en esa casa porque Andara me dijo, Pedro, no te quedes en el hotel. La situación está muy insegura. Aquí te conozco, pues yo fui colaborador del periódico El Mundo durante muchos años, colaborador del periódico La Religión, tenía una columna semanal en el Carabobeño, en la ciudad de Valencia. Me dijo, Pedro, no vayas para el hotel. No te quedes en el hotel, que cualquier cosa puede pasar. Quédate en alguna casa. Me dijo, ven para mi casa, pero la casa del general estaba lejos, que yo me he quedado en su casa, me había quedado en su casa varias veces. Bueno, esa noche dormí, no recuerdo, que me perdone el dueño de la casa. Dormí en la casa de un compatriota venezolano. Yo me siento venezolano reencauchado, como ustedes dicen. Claro. Y estuvo allí en la madrugada ya Hugo Chávez. Estaba de nuevo gobernando. Sí, regresó con el crucifijo y pidiendo Sí, perdón. señor, pidiendo perdón y se creyeron, muchos volvieron a creer el cuento de Hugo Chávez. Sí, efectivamente así fue. Tan es así que eso terminaba con una protesta que se había originado en PDVSA, vino la reincorporación de quienes fuimos despedidos y vino todo un proceso de un año complicado. Nombraron en presidencia de PDVSA un nombre que es muy común para los totalitaristas cubanos, que es Ali Rodríguez Araque, era el nuevo presidente señor. de Petróleo de Viejo Venezuela. aliado del castrismo. Absolutamente. Y bueno, eso desencadenó en diciembre del año 2002 el paro cívico nacional, todas las consecuencias que vinieron y el cese del paro ya en los primeros días de marzo del año 2003. Y el ofrecimiento, Pedro, de que esto lo íbamos a resolver con el referéndum revocatorio del 2004, ¿no? Que, dicho sea de paso, allí hubo otra, yo creo que lamentablemente una jugada muy inteligente de Fidel Castro, de decirle a Chávez, tienes que ganar tiempo, porque si haces el referéndum en agosto, estás muerto, hay que ganar tiempo. Aparecieron entonces las ideas aquellas de las misiones que fueron... Sí, las misiones internacionales. Que fueron vitales. La misión Robinson, que ya era un problema superado en Venezuela, volvió para enseñar a leer y a alfabetizar a venezolanos. La misión Barrio Adentro, la parte médica quizás la que tuvo mayor... La política populista en función. Efectivamente. Y tanto sí nos llevaron hasta el referéndum revocatorio en agosto del 2004, que es donde voy a aterrizar, luego que le diga a todos quienes nos están viendo que conversamos con Pedro Corzo, gran amigo, un cubano de verdad, bueno, él dice reencauchado venezolano, y para nosotros un placer tenerlo acá con nosotros. Lo van a poder ver en nuestro podcast Venezuela en Crudo a través de Spotify y de YouTube, y consulten nuestras redes sociales de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA. Pedro, ese tiempo fue demasiado importante porque hubo una penetración tremenda de esa política populista, de control de las misiones. Llega el referéndum revocatorio, yo sigo teniendo la creencia y las expectativas de que fue exitoso. Yo sigo pensando, aunque los números demuestren otra cosa, de que haya muchos compatriotas que digan que no, que fue Chávez que ganó. Yo me acosté esa noche con la creencia de que habíamos ganado y me desperté en la madrugada con aquello de que ganó el revocatorio Hugo Chávez. Nos fuimos a la Quinta de la Unidad y ahí te encontré. En la Quinta de la Unidad, que realmente fue otra frustración para mí. Sí. Los dirigentes de la oposición, ninguno estaba allí. Eras tú el único. Sí, yo recuerdo que nos vimos. Yo amanecí prácticamente allí porque yo tenía una directora de noticias muy cumplidora y muy ejecutiva. Y me dijo, Pedro, amanece allí en la Quinta Unidad. Y llegué a la Quinta Unidad antes de que abrieran las puertas, porque se habían ido a dormir. Sí, Algo para mí, políticamente hablando, inconcebible. Inconcebible porque el liderazgo demanda sacrificio y dedicación. Sí, yo creo que es algo... Los líderes no trabajan 8 horas, los líderes tienen que trabajar 25 horas y más. Un error, porque yo creo que
uno puede asumir las derrotas porque eres derrotado, pero ser sorprendido es terrible y creer que esto ya estaba ganado y que ya no había nada más que hacer fue un error Recuerdo que gravísimo. cuando tú y yo estábamos ahí, al poco rato llegó un señor joven que convocó una manifestación. Poco después mataron a una señora Fuimos a la Plaza en la Altamira. Plaza Altamira, tirotearon a otro señor, Sí, a otro candidato que yo lo fui a ver por la noche al hospital. Claro, Y de verdad que eso me decepcionó mucho, porque sí. vi lo que hoy tiene la oposición venezolana, en mi opinión, en la señora María Corina Machado, y perdóname si estoy haciendo campaña. No, estamos conversando. Estamos conversando, pero Aquí no tenemos filtro. No nos gustan las groserías, pero todo lo que se pueda decir. no, groserías no, esas prácticas no Hay mías algunas nunca. que se pueden Que son deslizar, prescindibles. pero no, lo demás no. Yo sí creo que es una etapa que hay que recordarla porque fue muy importante. Para aprender, es Claro. una etapa de aprendizaje. Y para nosotros fue también decepcionante porque a partir de allí, bueno, comenzó la persecución para todos mis compañeros de Bueno, yo creo que votados de PDVSA. ahí se empezó a extinguir de una manera completa la libertad en Venezuela. Lo poco que quedaba. Yo tuve una experiencia en ese viaje, en el 2004, en agosto del 2004, que llegué a un estanquillo de periódico con mi credencial de periodista de Radio Martí y le hice una pregunta al estanquillero, ahora no me recu- no me- no me- Nosotros le decimos el kiosco, pues. el kiosco, ¿sí? Le hago una pregunta y me dijo, pregunte bajito, hable bajito. Hable bajito. Y Sí. le dije en ese mismo momento a mi productor, le dije, ya hay miedo en este país, se acabó de hundir. Porque en Venezuela siempre se habló, en cualquier gobierno, de Luis Herrera, de Carlos Andrés, se habló ampliamente, con libertad total, uno decía lo que quería, como se hace en este país sin ningún tipo de restricción. Cuando yo vi aquello en el 2004, dije, este país se empezó a hundir. Sí, yo pienso que de verdad esa derrota del referéndum revocatorio golpeó muy duro. Luego se tomaron decisiones como no acudir a las elecciones de gobernadores. Luego volvimos con las elecciones nacionales con Manuel Rosales, que recuerdo que entre tres habían decidido que fuera Manuel. Estaba Teodoro Petkov, Manuel Rosales y Julio Borges. Y bueno, se tomó Manuel Rosales, se hizo campaña por Manuel Rosales, obviamente vino la derrota, vinieron varios procesos de la reforma constitucional que promovió Chávez, que fue derrotado y dijo esto es una derrota, y fue derrotado, pero yo creo que ya había un resabio, una claridad de lo que venía. Ya en ese momento ya yo también estaba acá en los Estados Unidos, en Miami, y muchas veces conversamos al respecto. Pero yo creo que hay algo que a mí me gustaría en la reflexión, porque tampoco pienso que la oposición al castrismo de los cubanos ha sido muy homogénea, no ha sido muy Homogénea concreta. y nada la de efectiva. nosotros yo creo que también tampoco ha sido. Entonces, ¿cómo podríamos reflexionar un poco sobre eso? Lamento decirte que yo no tengo respuesta. Lamento decirte Caramba, que, sí, es que lamento. Yo también lo lamento porque desgraciadamente, tanto los cubanos como los venezolanos hemos intentado diferentes fórmulas, han sido infructuosas, porque en mi opinión lo más importante es la acción, la ejecución constante y permanente de los que están oprimidos. Si los venezolanos dentro de Venezuela, si los cubanos dentro de Cuba, si los nicaragüenses dentro de Nicaragua y los bolivianos dentro de Bolivia no asumen el protagonismo que demandan las circunstancias, yo no creo que pueda haber cambio posible. El exilio, perdóname, dale. El exilio, desde mi perspectiva, es una caja de resonancia. Correcto. De lo que se produce en el país de origen. Correcto. O sea, pero fíjate, hay tantas limitaciones. Yo, por ejemplo, siento que yo quedé asombrado con las manifestaciones del 11 de julio de hace un par de años atrás, no sé. 4 años. 4 años atrás, en Cuba. Y a mí me pareció eso realmente impresionante, que a pesar de todo el tiempo todavía ocurriera eso, que todavía haya jóvenes que estén en eso, y lo cual lo he visto en Venezuela. Ahora, no es de la misma forma, no es contundente, porque la represión es brutal. Más que la represión, hay algo que los que no padecen esos regímenes no lo entienden. El control social que ejercen esas dictaduras sobre la población es muy severo.
El control social parte por la base de que vuelve al ciudadano sujeto, objeto del poder. El ciudadano se queda limitado en todas sus posibilidades. El ciudadano está restringido. Se genera un clima de desconfianza y de duda porque lo primero que hacen estos gobiernos es robarte la esperanza del cambio y sembrarte la duda, la confianza de que no se puede creer en nadie porque cualquiera te puede traicionar. No, claro, y además siembran algo muy importante. Creo que ustedes le dicen chivato y nosotros le decimos sapo. Por eso, ¿no? sí, O sea, los delatores. Los delatores. Pues. Llamémosle sapo o chivato, son delatores. Los delatores se convierten en una institución porque hay quien delata para recibir beneficios, pero hay quien delata porque le nace tiene la naturaleza de delator, de chivato, como decimos los cubanos. Sí, por eso. Entonces, eso también es un problema serio, porque uno lo ve como eso ha ido calando y en muchas instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas en Venezuela, que han tenido una penetración tremenda de los sectores, de los centros de inteligencia de la castrista. enseñanza castrista, porque eso fue lo primero que se hizo en Cuba. Lo primero que hizo el castrismo en Cuba fue controlar las Fuerzas Armadas que le hicieron a la imagen y semejanza de Fidel Castro. Sí, es así. Y yo creo que hoy en día uno lo puede apreciar por ese silencio, por eso casi inexplicable, pero yo pienso que es porque el control férreo que no se ve, que ejercen todos esos centros de inteligencia castrista sobre los militares venezolanos, es realmente impactante, y a nivel social en todas las capas sociales existe, y eso genera desconfianza y mucho miedo, y eso es algo que tenemos que ver. Yo creo que ya en la próxima parte que vamos a asumir, ya en los minutos finales, la última fase de nuestro podcast, me gustaría conversarlo contigo. Estamos conversando con Pedro Corzo, gran amigo cubano, reencauchado venezolano, él mismo lo dijo. Y de verdad... Y lo digo con mucha satisfacción, quiero que sepan. Excelente, nos complace mucho que así sea, y los invito a ver este podcast a través de YouTube y Spotify, y creo que es una gran experiencia que estamos viviendo y una muy buena enseñanza. Pedro, fíjate, de cara un poco hacia el futuro, hace unos días, gracias por haber ido, además, te invitamos a ver el documental versión corta, la primera parte que hicimos sobre Salvemos a Citgo. Allí tuvimos oportunidad de conversar sobre el documental, pero de otros temas, con otros periodistas que estaban allí, algunos cubanos y muchos venezolanos, y había un tema que salió y lo propusimos. Es que yo he venido observando con mucha preocupación, lo he dicho en otros podcasts, que esa falta de empatía entre los venezolanos con los venezolanos, la pudimos comprobar a través de una encuesta que hizo la FIU. Allí lo hizo, o quien la coordinó fue un boliviano también recauchado venezolano que se llama Eduardo Gamarra. Lo compartimos con él y fue una revelación que nos impactó, pero que yo he venido comprobando cuando a raíz de eso he venido consultando, preguntando, averiguando, conversando con otros amigos. Yo no veo eso, yo veo que la empatía entre cubanos, de una manera u otra, han cambiado muchas cosas, han cambiado también las migraciones, la calidad de las migraciones, por muchas razones, pero yo veo que entre los venezolanos, el migrante venezolano que ya resolvió, digamos, su asunto personal, no está muy preocupado del migrante venezolano que no lo ha resuelto. Yo eso creo que va en contra de lo que estamos buscando, porque una caja de resonancia dividida no suena bien. No, para nada. Y Todo entonces, lo contrario. ahí, a raíz de allí, es que yo también he tratado de iniciar ese de juntarnos. Tú mencionaste perfectamente claro, no voy a ahondar sobre eso, bolivianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, tenemos que unirnos de alguna manera, levantar la voz, unirnos en las coincidencias, dejemos las disidencias para después, pero no lo veo. ¿A ti se te ocurre algo en ese sentido? ¿Tú crees que hay cosas que, no, yo no diría copiar, pero emular, que los venezolanos podamos emular para tratar de reparar esa falta de empatía que estamos viendo? Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo creo que los cubanos primeros que llegaron aquí, en los años 59 y 60,
fueron muy talentosos. Lo conversábamos al principio del programa. Fueron hombres y mujeres capaces de generar la tradición de Cuba. La mayor parte de los cubanos que llegan al exilio pueden llegar con dudas, con resentimiento, pero a la larga entran en lo que pudiéramos decir un carril. Y es que aquí se han generado las mismas tradiciones que teníamos en Cuba, las mismas costumbres que teníamos en Cuba. Y eso es lo que yo veo poco que ustedes los venezolanos cumplan, o que nosotros los venezolanos cumplamos. Por ejemplo, el 5 de julio. Sí. No debe pasar por abajo de la mesa. Sí, es correcto. Y hicimos algunos sí, pero no se hizo nada masivo, no nada se trascendente. pudo. Claro, hoy en día la parte de la masividad fue, digamos, de alguna manera combatida porque la situación de la migratoria pero influye. Pero hay muchos migrantes que tienen papeles. Que tienen papeles. Porque a eso me refiero. Pero participar. como tienen papeles, no participan. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para decirles, mira, eso también es tu problema, son tus connacionales, porque son gente que necesita ese apoyo? Por eso en un segmento del programa yo me tomé de la libertad de decirle, porque yo tuve esa experiencia también en Venezuela, de decirle a nuestros compatriotas, tanto venezolanos como cubanos, hay que vivir, pero no olvide su país. Claro, es correcto. Eso, Lo que es un sucede mensaje. es que la gente quiere vivir, y es verdad, hay que vivir, hay que mantener a la familia, hay que trabajar. Eso es correcto, pero eso no significa... Pero no significa que te olvides de Venezuela o te olvides de Cuba, de Nicaragua o de Bolivia. Y yo aprovecho para ratificarlo. Yo siempre conté con una mano amiga, pocas manos venezolanas, es justo reivindicar algunas de ellas, pero tuve mucho apoyo de sectores cubanos que vivieron en Venezuela y que no olvidan, como tú lo has dicho. Porque hay que tener un sentido de gratitud. De gratitud. Ahora, Pedro, dime algo. Por allí dicen que tú no eres muy optimista. Eso me lo soplaron. Eso no, yo no soy optimista. Okay. Nunca lo he sido. Dime yo tiendo a ver el vaso medio vacío, okay. no medio lleno. Dime por qué, o sea, corto, ¿por qué no eres optimista y cómo yo, o como todos, o como tú, crees que se podría cambiar para hacerte optimista? No, yo no creo que yo a estas alturas de mi vida pueda cambiar para ser optimista. Yo lo que creo, y lo digo de todo corazón, y creo que mi larga vida lo he demostrado, que más allá de que usted sea optimista o pesimista, usted tiene que estar consciente que va a cumplir con su deber. Mi deber es denunciar al régimen castrista, es atacar al régimen castrista. El resultado, por supuesto, si el castrismo termina mañana, si el castrochavismo concluye mañana, bueno, muy contento. Pero lo que yo no voy a dejar de hacer nunca es combatir esos regímenes, sin pensar en el futuro, que quisiera que fuera el que queremos todos, el fin de esas dictaduras. Pero tú no lo ves en el corto plazo. No, yo no lo veo en corto plazo. Desgraciadamente no lo veo en corto plazo. Creo que tenemos mucho que andar todavía, tenemos que superar muchas deficiencias, no sé cómo, no tengo la bola de cristal, la fórmula para encontrar respuesta. Lo que yo sí creo, y lo aprendí hace muchísimos años, de un libro que leí prohibido en Cuba, pero que un amigo logró sacarlo de la Universidad Central, donde unos conspiradores contrarios al nazifascismo, específicamente de Adolfo Hitler, le decía el conspirador a los otros: la victoria es muy importante, pero hay que trabajar con independencia de que alcancemos o no la victoria, porque le tenemos que demostrar a las nuevas generaciones que cumplimos con nuestro deber de luchar por la libertad de nuestro pueblo. Yo creo que esa es nuestra obligación. Si la victoria está en la esquina, perdóname que no sea optimista, pero no puedo ser mentiroso. Yo te puedo decir que, bueno, yo quizás soy optimista porque es mi condición natural. Es tu condición natural y eso es válido. Pero además es porque cuando yo veo que todavía hay jóvenes que en Cuba, jóvenes que en Venezuela, Nicaragua o Bolivia o en cualquier parte del mundo donde existe esa opresión, insisten, uno tiene que ser optimista. Yo en eso soy optimista. Optimista del compromiso de la población, en eso yo soy optimista siempre. ¿Por qué? Porque ahí es fácil de constatar. Entonces es un problema de dirigencia. Es una ausencia total de liderazgo. Tanto para los venezolanos, que te decía, el caso de María Corina Machado es un caso
excepcional. Pero durante todos estos 20 y tantos años, ustedes han estado exentos de ese liderazgo. Nosotros los cubanos, desgraciadamente, no lo tenemos en este momento. Sí, es una problemática además tratar de ver cómo desde el exilio podemos estructurar algún tipo de liderazgo. Yo repito, yo no creo que es correcto que se estructuren esos liderazgos separadamente. Yo creo que es un momento de hacer un liderazgo único, porque en este hemisferio una causa lleva a la otra. Yo no tengo ninguna duda de eso. Todas están intrincadas. Exacto. Entonces, es algo así como decir, caramba, ¿cómo podemos trabajar en tener un liderazgo que crea en la unidad, que crea en la unión específica del objetivo, que modele para que quienes están en sus respectivos países se sientan que hay un apoyo y que pueden ir adelante? Yo tal vez en ese sentido te concedo un poco el pesimismo o el poco optimismo que tú tienes, pero yo creo que hay que trabajar en esto. No se puede dejar de trabajar. Te repito, es mi convicción. Más allá de la victoria, cierta o incierta, uno tiene que cumplir con su deber. Bueno, me quedo con estas palabras, Pedro, para cerrar el podcast. De verdad, muy complacido. Yo creo que estas son reflexiones importantes para todos los venezolanos, para todos los amigos de Nicaragua, de Bolivia y de Cuba, pero también para toda Latinoamérica, porque hay otros países que están hoy en día seriamente amenazados. Creo que es algo que debemos pensar. No debemos abandonar, debemos luchar por lo que creemos y debemos tratar, hacer los gran esfuerzo de unirnos para que ese liderazgo pueda tener el efecto contrario. Nosotros somos la caja de resonancia, que ese liderazgo vaya a nuestros países como un efecto de apoyo y de consideración. Este ha sido un nuevo episodio de Venezuela en Crudo. Contamos hoy con la presencia de nuestro amigo Pedro Corzo y los invito para el próximo capítulo. Muchísimas gracias.